para continuar con las clases normales después de una semana de exámenes, ¿verdad? Pues en el caso de este primer parcial, que era el parcial más fácil, ¿verdad? Pues sí, más o menos la mitad, ¿verdad? Entonces, por lo menos en comparación al Anato 1 está mejor, porque el Anato 1 sí está, ¿verdad? Pero sí les recomiendo, por favor, que estudien, porque ahorita vamos a ver pegar reproductor hembra, la parte que falta, macho, que son temas relativamente sencillos y bonitos. No que todo no sea bonito, ¿verdad? Pero después viene corazón, arterias, y ahí se pone un poquito más, el grado de dificultad es un poquito alto porque necesitamos más estudio, ¿verdad? Que es la parte de arqueología. Así que, Milton, Flores, Cadenías, permiso, ¿qué dice Milton y Silvia? Ahí me lo saludas. Sí, claro. Hasta ahorita, diga quién es. Bueno, está bien. Permiso. Entonces, como les decía, sí necesitamos que pongan más atención, que estudien más, que lean más, por favor, ¿sí? Porque ahorita empezamos, cuesta un poquito más arriba. Todavía está agarrando ganas, pero sí les digo que se esfuercen, por favor, ¿ok? Bien, entonces vamos a continuar en el aparato reproductor, pues vamos a hablar un poquito algo que habíamos hablado la última clase, que es el útero, ¿cierto? En el útero, pues mencionamos que es un órgano muscular fuerte, vacío por dentro, o sea, hueco por dentro, ¿ok? Que está situado entre la trompa uterina y la vagina, ¿sí? Las funciones del útero, pues prácticamente son recibir al cigoto, que el cigoto entendemos como el óvulo fecundado, y este llega, entonces ya lo recibe el útero, lo anida, o sea, lo aloja, lo nutre, ¿sí? También va a recibir sus desechos, que es todo el meconio, el desecho del embrión y feto, y por último, pues lo va a expulsar a la hora del nacimiento, ¿sí? Tenemos además que platicamos en la última clase que los úteros los podemos clasificar. Los clasificamos como simples en el caso de las primates, que está incluida la mujer, dúplex o dobles como los roedores, ¿sí? Que son completamente independientes, tienen dos aberturas aquí a nivel cervical hacia la vagina, y tenemos en el caso de las hembras domésticas, que son las que nosotros estudiamos, que son los bicornios, que es como una mezcla de este con este, y que prácticamente lo que tiene es un cuello, un cuerpo y dos cuernos, ¿sí? Porque se llaman bicornios, porque tienen dos cuernos uterinos. Adelante, ¿ok? En el caso del útero, que es un órgano muscular y vacío o hueco por dentro, presenta tres capas principales. Mencionamos que en el caso del término que se utiliza para el útero es metrio. Entonces la serosa, que es la más externa, se llama perimetrio, porque está a la periferia, está externa. La intermedia es la muscular, y el miometrio se llama porque mio es contracción y el músculo tiene la capacidad de contracción, y la más interna, que es la mucosa, se conoce como endometrio, ¿sí? En el caso del miometrio tiene la característica que las fibras musculares están dispuestas más o menos en tres capas. Estas tres capas, está una longitudinal externa que no es tan fuerte su contracción, sin embargo tiene una circular interna dividida en dos capas, las cuales tienen la capacidad de contracción bastante poderosas. ¿Y por qué? Porque es necesaria esa contracción principalmente durante el parto, que estas contracciones uterinas, la muscular circular, que se divide en dos porciones, es la que va a tener la capacidad de expulsar el feto, ¿sí? Obviamente cada una de estas capas musculares está separada por tejido conectivo, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? Que son las fascias musculares. Y en el caso de la mucosa, que es la parte más interna, la que tiene prácticamente contacto con el embrión o con el feto, tiene la característica que presenta una serie de glándulas tubulares que en el inicio de la gestación son las que van a producir la leche del útero, que va a nutrir al feto, ¿verdad? Después será a través de la placenta. En el caso adelante, los úteros bicornios, como les decía, que son los que vamos a estudiar de las hembras domésticas, van a tener tres partes principales.
de caudal acranial tenemos primero el cuello. El cuello es la parte más caudal, ¿sí? Luego una parte intermedia que se conoce como cuerpo. Y luego tenemos los dos cuernos uterinos, ¿sí? Que son las partes más craneales. ¿Ok? El cuello, ahí es donde nos quedamos más o menos. Y platicamos que el cuello, que es la parte más caudal, tiene la característica que sus fibras musculares se entremezclan con una cantidad poderosa de tejido conectivo. Ese tejido conectivo le da la característica de ser más duro, ¿sí? A la palpación. Y por eso es que les decía yo en la última clase, antes de los exámenes, que en las hembras, como la vaca y la yegua, se mete la mano en el recto. Y según las características de las relaciones anatómicas del útero, es más o menos así. Más o menos, porque ya saben ustedes el mal que parezco, ¿verdad? Que no soy muy buen dibujante. Se me perdió un marcador. Digamos, los cuernos están así más o menos enrollados y aquí está el ovario. Luego sigue acá el cuerpo y aquí va a estar el cuello, ¿sí? Se continúa con la vagina propiamente dicha y aquí va a estar la vulva. Pero ventral vamos a tener nosotros la vejiga urinaria y dorsal, ¿sí? Tenemos nosotros al recto. Entonces, esta vejiga urinaria, en los uréteres, se va a continuar acá con un cuello y aquí va a estar la uretra, la hembra, ¿sí? Entonces, se mete la mano en vía rectal y ventral nos queda esto. Y le decía que la mucosa es bastante maniable, o sea, la podemos manejar. Y a través de ella podemos sentir los órganos reproductores de la hembra. Pero el cervix, que es el cuello uterino, que tiene esa característica de tener el tejido conectivo mezclado y que le da firmeza y dureza, es lo que podemos nosotros venir y agarrar. Inclusive podemos traccionarlo a través de esta mucosa. Y también podemos sentir los ovarios y podemos sentir, obviamente con experiencia, con entrenamiento, etcétera, sentir la superficie y decir, ¿se recuerdan ustedes que la superficie, decíamos, que tenía en una hembra que está ciclando, que era irregular por la presencia de folículos en diferentes grados de maduración? ¿Se recuerdan? Entonces, eso se puede sentir acá y decir, este ovario está ciclando, porque está irregular, y eso significa que la vaca está productiva. Pero digamos, si se sienten los dos ovarios lisos y la hembra ya es grande, o sea, por lo menos ya pasó de la pubertad y está en edad reproductiva, y los tiene lisos, decía, esta hembra no está productivamente, sexualmente activa y tiene algún problema hormonal. Y cuando veamos después estas partes finales, que son la vagina propiamente dicha, el vestíbulo vaginal, vamos a ver, esto es un poquito más para acá, porque normalmente está aquí en el límite de los dos. Entonces vamos a ver nosotros la desembocadura de la uretra a nivel, ¿ok? Pero eso es más o menos para que tengamos la idea de sus relaciones anatómicas. Tenemos una relación anatómica que dorsalmente está recto, ventralmente está la vejiga urinaria, ¿sí? Eso es importante saberlo. Ok, entonces decía que se mezcla con tejido conectivo, lo cual le da firmeza, y a la hora de una palpación rectal se puede realmente sentir y ubicarnos, ¿verdad? Para que esto es bien importante, porque el dibujo sea todo desgraciado, es bien importante que mentalmente lo tengamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una palpación, ustedes estén en clínica de mayores con algunos de los doctores que los lleven a palpar, si ustedes no tienen esto mentalmente, o sea, ahí solo van a sentir caliente y apretado. Sí. Pero no sabemos ni qué estamos haciendo ahí, pues, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos mentalmente que abajo va a estar la vejiga aquí, pero adelantito va a estar el cervix y más adelante, entonces vamos a tener nosotros más o menos por dónde podemos ir sintiendo las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, las relaciones anatómicas. Bien, la mucosa tiene una serie de pliegues que, dependiendo la especie, pueden ser pliegues circulares o pliegues longitudinales. Adelante, Manuel, ya está. Entonces,
estos pliegues longitudinales y pliegues circulares. Cuando tiene pliegues circulares la especie, se le conocen como anillos cervicales. Cervicales vienen del cuello, pero ese es cuello uterino, no el cuello normal. ¿Sí? Entonces son pliegues circulares, se conocen como anillos. ¿Y por qué se conocen así? Por la forma que tienen. Y vamos a ver que en la vaca, principalmente, que están presentes los anillos cervicales, cuando las personas tienen experiencia en inseminación, entonces van a sentir más o menos anillos, y a partir de lo más o menos segundo anillo cervical van a depositar el semen en una inseminación artificial. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vean, este es un cervix, este es de una vaca, ya vamos a ver por qué. Principalmente porque, vean, tienes longitudinal, no tiene que ser también circulares. Y aparte, este es una toma caudal, o sea, como que una foto que estuviera, si fuera en vivo, que no lo es, porque ya vieron que aquí está abierto, ¿verdad? Pero digamos, como que dieran la vulva y tomaran la foto atrás. ¿Me explico? Eso es como se vería. Entonces, ¿qué pasa? Este tejido que está acá, que ya es caudal, es la vulva, perdón, es la vagina. Y si ustedes se dan cuenta, el cervix como que se proyecta hacia adentro de la vagina, ¿se dan cuenta? Como que fuera un prolapso, pues. Esta es característica principalmente de la vaca, aunque la yegua a veces pareciera, pero la vaca es la que tiene esto. Y esto vamos a ver en un momento que hay un espacio acá, porque como aquí se proyecta para acá, de aquí para atrás queda como un fondo de saco ciego a todo alrededor, ¿cierto? Un fondo de saco ciego es una bolsita que no comunica con nada, ¿se acuerdan? Entonces, esta y se llama fornix, ya lo vamos a ver en un momentito. Pero vean, este es un dibujo de un corte longitudinal. Entonces, aquí está la vagina propiamente dicha, aquí está la abertura del cervix, y estos son los pliegues circulares, que se conocen como anillos cervicales. Entonces, normalmente la persona que es diestra, o sea que su habilidad es la derecha, va a palpar con la izquierda. Y la persona que es izquierda o zurda va a palpar con la derecha. ¿Por qué? Porque la mano dominante, o sea la que ustedes usan más, es la que van a utilizar normalmente para inseminación. Entonces se prepara la otra mano, que no es la que va a dirigir, sino que es la que va a palpar, ¿verdad? Para que ustedes palpen, y esa preparación es para que en un momento dado ustedes estén entrenados para inseminar. Entonces la mano que es dominante la va a servir a usted para guiar la varilla de inseminación. ¿Se entendió? Entonces se va a introducir la varilla de inseminación, inclusive, digamos, la persona con habilidad puede sentir el cervix, ¿cierto? A través de la mucosa del recto, agarrarlo, y ya en la vagina meten la varilla y va a sentir cuando pasa, ¿ya? Y ahí lo va a... Ahora, hay una cosa importante, ¿se recuerdan de este fondo de saco ciego? Entonces quiere decir que si usted no tiene pulso, va a sentir como que avanzó un poquito aquí. Y entonces va a estar topando, y voy a, ya pasamos, insemina, y deja todo el semen aquí, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces con experiencia, se tiene que saber que se entra acá y se va a inseminar en el conducto cervical, ¿de acuerdo? Bien. Vean, esto ya es un corte, y lo vamos, primero Dios, cuando lo veamos la otra semana, vamos a hacer un corte longitudinal en un cervix de la vaca, y se van a ver así los pliegues circulares. Miren, son los que se conocen como anillos cervicales, que en esto estaba haciendo un dibujito, pero esto es así. ¿Ya? Entonces, aquí se introduce, y más o menos por aquí se va dejando el semen en la inseminación artificial. Y entonces, de ahí ya los espermas ya harán su trabajo, ¿verdad? Ya están entrenados para correr para allá. ¿Ok? Entonces ese cuello uterino, que es esa porción más caudal, va a tener o va a estar atravesado por un conducto. Quiere decir entonces que ese cuello uterino, esta parte que teníamos acá, ¿cierto? Va a ser más o menos así, pero tiene una pequeña longitud, ¿ya? Y ese cuello está atravesado por un conducto, ¿sí? Para acá es vagina y para acá es cuerpo, todavía en útero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este cuello, esta parte de aquí es la que estamos viendo, ¿de acuerdo? Ese cuello o cervix. Cervix es el sinónimo de cuello uterino y está atravesado de un conducto, o sea que ahí va a ir un conductito,
y se conoce como conducto cervical. ¿Me explico? Porque viene de cuello. Ese conducto cervical que está acá y se va para allá, ¿ya? Sabiendo que aquí es vagina, sabiendo que aquí es cuerpo. Entonces, este es el conducto cervical. Y ese conducto cervical tiene dos aberturas. Una abertura caudal, ¿hacia dónde? Hacia la vagina. Y una abertura caudal, craneal, ¿hacia quién? Hacia el cuerpo uterino. Entonces, este agujero se conoce como agujero cérvico-vaginal. ¿Por qué? Porque se va a dirigir hacia la vagina. ¿Y cómo se va a llamar este? ¿Ah? Cérvico-uterino. ¿Ya? Porque vaya a ser el resto del útero. ¿Me explico? ¿Se entendió? Bueno, entonces, ese es el conducto cervical. Ese es un conducto que es como un tubito que va a ir adentro del cervix o del cuello uterino. Y tiene dos aberturas, una craneal, que es la cérvico-uterino, y una caudal, que es la cérvico-vaginal. ¿Por qué agujero entraría la varilla de inseminación? Por la cérvico-vaginal, porque venimos de caudal hacia craneal. ¿Ok? Y hay algo bien importante. La mucosa, que es el endometrio, ¿cierto? Pero la mucosa del cuello uterino tiene una serie de glándulas que producen moco. Por eso se llaman mucíparas. ¿Ya? Y en el momento en el que la hembra queda en gestación, entonces se va a producir un moco denso que va a llegar a tapar el conducto cervical y se conoce como tapón cervical. ¿Y por qué se produce ese moco y ese tapón cervical? ¿Alguien se le ocurre? Anderson, ¿usted que levanta la mano? Para que no esté... Claro, muy bien, para proteger al embrión, al cigoto, el embrión, luego feto, de la contaminación externa. Gracias, Anderson. ¿Vale? Usted era dormido, pues sí está poniendo atención, está bueno. Entonces, se forma ese tapón cervical. Miren en este caso, esta es una foto de aquí está el planito horrible, aquí está la bolsa de plástico, y vean, este útero, ¿se recuerdan ustedes que les decía que no debería de, si trajeron un útero de un rastro, se supondría que no tendría que estar preñado, ¿verdad? Pero si yo vengo, abro y encuentro este moco, ¿qué creen ustedes? Estaba preñado, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Entonces, pero este es un ejemplo de el moco que se produce y que hace el tapón cervical, ¿ok? Y como digo, es como un sello. ¿Para qué? Para evitar en la medida de las posibilidades la contaminación hacia el interior del útero donde está el feto o el embrión. Y aquí donde se puso esa jeringa, ¿qué creen ustedes que trato de ejemplificar? El conducto cervical, ¿verdad? El conducto cervical. Aquí prácticamente, vean, está el útero, el resto del útero. Entonces sería el cérvico uterino, y aquí sería para la vagina propiamente dicha el cérvico vaginal, y aquí sería todo el conducto cervical. ¿Se entiende? No, porque aquí es la mucosa que quedó así, pero esta es de la vagina. Aquí se abre para acá, serían los anillos. Ah, no, aquí están los anillos, perdón, vean, porque es en el conducto. Ya, no es en el útero, sino, o sea, sí es en el útero, pero en el cuello. ¿Verdad? Entonces, aquí está el cérvico vaginal, cérvico uterino, y aquí en medio van los anillos, que se dan principalmente en la vaca, porque es la que tiene pliegues circulares. La mayoría tienen longitudinales nada más. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Con una cuestión bastante sencilla, con la imaginación que nosotros tenemos ahí como una jeringuita, una envoltura de jeringa, ¿verdad? Y aquí está otra vez, pero ya en una como se ve, ¿verdad? Los anillos y todo, ¿sí? Y digamos, todo esto, que sería esto aparte de acá, es la longitud del cuello, ¿sí? Y la longitud del cuello uterino varía según las especies. Y en el caso de las cerdas, donde va a estar más grande, miren, 25 centímetros.
¿Sí? O sea, el cuello uterino de la cerda es la especie doméstica en la cual el cuello es más largo, ¿de acuerdo? En la perrita, pues apenas 3 centímetros, es un tamaño muy pequeño, ¿verdad? Pero miren, la vaca y la yegua, ¿no? A pesar de ser un animalón en comparación a la perra, apenas 6 a 8 centímetros. Pero entonces, la cerda en este caso tiene un cuello uterino más largo, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de la vaca, que ya les había adelantado, el cérvix de la vaca tiene la característica que se va a proyectar hacia caudal. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? Hacia la vagina propiamente dicha. Entonces, al proyectarse, va a dejar ese fondo de saco ciego. Digamos, ese, ¿eh? ¿Ya? Ese fondo de saco ciego. Que ese fondo de saco ciego se conoce con el nombre de fornix. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es fornix? Es un fondo de saco ciego alrededor del cérvix de la vaca. ¿Ya? Y es lo que les decía, a la hora de inseminar, miren, se puede ir para acá, ¿va? Una varilla en vez de acá, si no se tiene mucha experiencia. ¿Me explico? ¿Ven? Ahí también, esa no es mía, esa es la muchacha. ¿Ok? Se llama fornix. ¿Se entendió qué es fornix? Es el fondo de saco ciego alrededor del cuello uterino de la vaca, porque la vaca se proyecta hacia el caudal en la vagina, ¿va? Entonces esa proyección deja que haya un fondo de saco ciego alrededor. ¿Vaya? ¿Cómo es? ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Muy bien. Ahora, entonces, si hablamos del cuello, ya empezamos a hablar de algunas cosas específicas o diferencias entre especies, ¿cierto? Si yo les pregunto, característica propia, significa que solo esa especie lo tiene. Es característica propia del cérvix de la vaca, presenta el fornix. ¿Por qué? Porque se proyecta hacia caudal, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la cerda, vamos a ver que en la mucosa del cérvix o del cuello uterino de la cerda se presentan una serie de estructuras, vean la mucosa, que se conocen como almohadillas cervicales. Que digamos, está la mucosa, en vez de ser más o menos lisita o con líneas longitudinales, presentan estos cuadritos, ¿ven? Y se llaman almohadillas, como las almohadillas, ¿verdad? Almohadillas cervicales, porque son del cérvix. Y es característica propia del cuello uterino de la cerda. ¿Ok? Ahí los tenemos. ¿Ven? ¿Sí? Más de cerca. Ahí se ve. ¿Ok? ¿Qué es la palabra cervicitis? Pues itis no es más que la inflamación. Entonces a veces hay inflamación del cuello uterino, se llama cervicitis. Ok. Entonces básicamente tenemos algo importante para recalcar, porque tal vez no lo dije bien, o sea, no lo recalqué. Pero el cuello uterino tiene pliegues longitudinales y pliegues circulares. En todas las especies hay pliegues longitudinales. En la vaca también hay, aparte de longitudinales, circulares, ¿ok? Entonces, la vaca tiene circulares, además de longitudinales. Y es lo que se conoce como anillos cervicales. Y aparte la vaca, además de tener anillos circulares, tiene también el fornix. ¿Ahora sí? Y la cerda tiene la característica de que tiene almohadillas cervicales. ¿Estamos? Bien. Ahora pasemos a la segunda parte del útero. ¿Cuáles son las partes del útero que mencionamos? ¿Ah? El cuerpo y... Cuello, cuerpo, cuernos, ¿cierto? Bien. Entonces la segunda parte, como estamos describiendo lo de caudal hacia craneal. Entonces empezamos con el cuello, ahora vamos a hablar del cuerpo, que es la porción intermedia. Entonces el cuerpo del útero no es más que la porción intermedia del útero que se encuentra entre el cuello y los cuernos, ¿sí? Acaba de pasar el día del cariño, ¿no? Todavía no le han puesto los cuernos, no está regado, ¿no? Bien. Bueno. Entonces, aquí ya está, el cuello era la porción más caudal. Ahora vamos a irnos a la porción intermedia, que es el cuerpo. Entonces, entre el cuerpo, o sea, en el cuerpo, y cuando hablemos de los cuernos, esos dos sitios
es donde ocurre la preñez. O sea que en el cuello no. ¿Me explico? Pero aquí en el cuerpo y en los cuernos que hablemos es el lugar donde ocurre la preñez. ¿Ya? Donde, en otras palabras, donde se va a alojar o se van a alojar él o los fetos. ¿Sí? En el caso del cuerpo, pues es una porción bastante corta, es pequeñita, pero siempre hay alguna especie que tiene más grande, ¿verdad? En el caso de la yegua, vean, en este caso es la yegua, que tiene alrededor más o menos, ¿verdad? Unos 20 centímetros, ¿sí? Pero miren los demás, 3, 2, 1, o sea, eso es bien pequeñito, ¿verdad? Digamos, cuando ustedes hagan las esterilizaciones de las perras o de las gatas, que es principalmente donde se hace eso, ¿verdad? Van a ver que normalmente agarramos, está el cuello, está el cuerpo y luego viene el cuello. Entonces el cuerpecito es donde se hace la ligadura, ¿verdad? Y no es tan grande. Entonces tenemos el cuerpo. ¿Qué especie tenía el cuello más grande? La cerda. Y ahora, ¿quién tiene el cuerpo más grande? La yegua, ¿ok? Esa sería otra característica propia de las especies que tienen eso, ¿verdad? ¿Me explico? Si yo les digo a ustedes dos características propias del cuello uterino de la cerda, las armonías cervicales, y es que es el que tiene más grande o más largo de todas las especies nuestras. ¿Eh? En el caso del cuerpo, solo podemos decir que la característica propia sería en la yegua, porque es el que tiene más largo el cuello, el cuerpo, ¿verdad? ¿Okay? Ahora ven que el cuerpo no tiene mayor relevancia en cuanto a estructuras, ¿verdad? Obviamente, función y todo lo que tiene es súper importante, ¿verdad? Ahora, los cuernos uterinos. Los cuernos uterinos son dos, ¿ya? Y es la parte más caudal del útero, ¿sí? Perdón, la más craneal, porque venimos de atrás adelante. Entonces tenemos el cuello, cuerpo y ahora la más craneal, los dos cuernos, ¿sí? Y los cuernos uterinos van a estar ubicados entre las trompas uterinas y el cuerpo del útero, ¿cierto? ¿Se recuerdan ustedes de las trompas? Que había un agujero útero tubo ovárico que era entre la trompa y el cuerno. Bueno, entonces esa es la parte más craneal y dijimos que está entre la trompa, ¿vea? Uterina y el cuerpo que acabamos de ver. ¿Cuáles son las funciones? Muy similares a las que hemos visto del útero, ¿verdad? Va a recibir al cigoto, o sea, al óvulo fecundado, y lo va a anidar, o sea, primariamente lo va a anidar ahí, lo va a alojar en el principio de la gestación, lo va a nutrir, va a recibir sus desechos y después lo va a expulsar, todas las que tiene el útero en general. Ahora aquí tenemos algo importante, como vemos nosotros, estamos estudiando anatomía de los animales domésticos, hacemos ciertas comparaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que la forma de los cuernos del útero también varían según especie, ¿ya? Y tenemos en el caso de las vacas, los cuernos uterinos son más o menos como los cuernos de un carnero. ¿Saben qué es un carnero? ¿Qué es un carnero? ¿Qué es un carnero? No cómo son los cuernos. ¿Qué es un carnero, Víctor? No. Ese sería macho cabrío. ¿Qué es un carnero? Manuel. Era el macho de las... Acaba de pasar los Super Bowl, no llegaron, pero hay un equipo que se llama los Carneros de Los Ángeles, Rams, ¿verdad? Es el macho de las ovejas, ¿sí? Entonces, ¿han visto cómo son los cuernos? Están hablando de los cachos, pues, son así enrolladitos, ¿no? Como en espiral, ¿verdad? Entonces, así son los cuernos uterinos de la vaca. Asemejan, o sea, como que fueran en espiral, se van enrollando un poquito. Tampoco son tan enrollados, pero van a ser más o menos así, ¿ya? En el caso de la yegua y de las perras y gata, pues son más estiraditos, como que fueran una V, ¿ya? Lo que pasa es que aquí, obviamente, ya dentro del, ¿cómo se llama? Dentro de la cavidad abdominal, pues se van a volar un poquito, ¿verdad? Y aquí está guardando más o menos, pero más o menos es una V. En el caso de la cerda, miren, parecen que fueran las alas de un intestino, todos así como flexuosos,
¿sí? Sin embargo, es bien importante, si ustedes tienen la oportunidad, principalmente cuando vayan a hacer estas esterilizaciones de perras y gatas, que toquen la textura, ¿sí? Que agarren mano. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la incisión, pues puede venir que hay un ganchito que se llama retractor uterino, ¿ah? O bien uno, obviamente con sus guantes estériles, yo no lo uso, yo utilizo la palpación, o sea, el tacto, ¿cierto? Se abre acá y se busca hacia la ingle, más o menos se busca la vejiga urinaria y hacia el ladito donde están los cuernos del útero. Pero la textura es bien importante porque es durita, tiene tejido conectivo, en comparación a una asa intestinal que es aguada. Entonces uno dice, ya va sintiendo esa textura, o sea, es bien importante que agarremos esa palpación, esa mano, ¿verdad? Para sentirlo, ¿ok? Bien, entonces ser reflexosos como asas intestinales. Entonces las vacas enrolladitas como cuernos de carnero o espiral, la perra, yegua y gata, como que son V, son divergentes, y en el caso de las cerdas son bien flexosos como que fueran asas intestinales. Esta era una perra que tenía piómetra, que le hice yo hace como unos 25 años, ¿verdad? Pero más o menos se ve, dije, espero que se mira algo grande, pero realmente son más delgaditos, ¿verdad? Esa tenía piómetra, entonces obviamente era más. Vean, aquí, esta es de aquí de laboratorio, y miren cómo son, bien larguitos, y son como se llama, esta era más grande, pues esa era bien chiquita, ¿verdad? Ahí se miran como nubes, ¿cierto? Y otra característica que se mira acá es la bolsa ovárica completa, que decíamos que era una característica propia de los ovarios de la perra. ¿Sí? Ahí está el cerdo, esas son fotos de libros, ¿verdad? Las de la vaca enrolladitos. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver, ¿cuántos cuernos uterinos tiene la hembra doméstica? 2 cuernos uterinos. Entonces, prácticamente está el cuello caudal, luego viene el cuerpo y luego se originan los cuernos. El origen de los cuernos es más o menos como que donde va a empezar a separarse, ¿cierto? En ese origen externamente, ¿sí? Externamente, en donde los 2 cuernos se separan, externamente van a haber unos ligamentos que se llaman, si están entre los cuernos, ¿cómo creen que se llamarían? Intercornuales, ¿sí? Intercornuales. Entonces, todas las especies domésticas presentan los ligamentos intercornuales que son dorsales, o sea que están arribita, ¿sí? Pero la vaca es la única especie doméstica que presenta ligamentos intercornuales tanto dorsales como ventrales. Entonces, ahí están, ¿ven? Este es de una vaca, por lo tanto. Digamos, si los vemos así, ahí están bien. Ligamentos intercornuales dorsales y ventrales. Si fuera otra especie que no fuera vaca, solo tendría los dorsales y aquí no sería un ventral. ¿Está claro? ¿Ok? Ahí está, dorsal y ventral. Entonces, solo aparte, si nosotros miramos, ya miraríamos aquí el ovario, qué forma tiene, ¿verdad? Ya es un ovario como de huevito o nuez. Es otra característica de vaca, ¿verdad? Y si viéramos bien los cuernos, si los miráramos, van a estar menos enrolladitos. Entonces, todas las características nos van diciendo qué especie es, ¿cierto? Pero solo con esta podríamos saber qué especie es. ¿De acuerdo? Los demás solo tienen dorsal. ¿Ok? Entonces, con base a esta, ¿qué especie es? Cualquiera menos vaca, ¿cierto? Bien, esta es una de cerda, porque yo la vi, obviamente, pero esa es la característica que quería que viera. ¿Okay? Entonces ya vimos que los cuernos, para empezar, se van a separar caudalmente y conforme se hagan las enfermedades se van a ir separando. Y la forma va a ir variando. En vaca, en perra y en gata son como V, se separan así divergentes. En una vaca se separan, pero se van enrollando con cuernos de carnero. Y en una cerda se van separando, pero son bastante flexosos, o sea, dan muchas vueltecitas parecidas a las asas intestinales. Y
en esa separación inicial, externamente presentan unos ligamentos que los unen, donde se van a diverger. Y es los ligamentos intercornuales. Todos tienen la parte dorsal, pero la vaca va a tener dorsal y ventral. Ahí vamos, ¿cierto? Ahora, el largo de los cuernos uterinos también varía según especie, ¿ven? El que tenía más largo el cuello, la cerda. El cuerpo, la yegua. Y aquí, otra vez, la chancha, ¿verdad? Porque la cerda, los cuernos, como son como que fueran asas intestinales, también van a ser bien largos, que pueden llegar a medir de un lado al otro hasta 1 metro. ¿Sí? La vaca tiene 32 centímetros, esos son aprox, ¿verdad? Pero mírenla. Y es que es lógico, digamos, en el caso de las especies politocas, o sea, son muchos, tocas son, digamos, muchos embarazos múltiples, son muchos fetos, ¿verdad? Entonces, van a tener un poquito más largos, ¿me explico? Obviamente la yegua y la vaca, por su tamaño corporal, pues el feto también va a ser grande, entonces no es que va a ser tan pequeño, ¿verdad? Pero igual, esto es no gestando. Ya ese tamaño que está ahí, sí, no está en gestación. Ya gestando, aumenta un montón, ¿verdad? Es que es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo puede llegar a crecer el útero durante la preñez, ¿verdad? ¿Sí? No, perdón. Estás durmiendo. Ok, bien. Entonces, si estiramos todo eso, se va haciendo de un lado a otro hasta 1 metro, ¿cierto? No preñado. Otra característica es en el caso de las vacas que a nivel de la mucosa, o sea, la parte más interna, ¿cierto? Presentan unas estructuras conocidas como placentomas, ¿sí? Y esos placentomas no son más que una estructura compuesta por una porción materna y una porción fetal. La porción materna de el placentoma se conoce como carúncula y la porción fetal se conoce como cotiledón. ¿Sí? Esa carúncula más el cotiledón, vean, forman un placentoma. Aquí están unidos y aquí están separados. Aquí sería la del feto y aquí sería la de la madre. ¿Sí? Entonces, por eso es que en embriología creo que ustedes van a oír las placentas cotiledonales, ¿o no? Es la única que me recuerdo, que hay una zona, alguien dice que no me recuerdo que era la sorry. Pero digamos, en el caso de eso sí me recuerdo que es por los cotiledones, ¿verdad? ¿Sí? Pero son placentomas, ¿ok? Entonces, esa es una característica propia de la mucosa del útero de la vaca. Y este placentoma es el sitio específico por donde se va a ver de alguna forma la nutrición. O sea, hay vasos sanguíneos donde va a haber, si ustedes se recuerdan, digamos, para que un feto viva, no respira. O sea, sus pulmones no van a... ¿Se recuerdan que hablábamos que de aquella prueba de osimasia pulmonar y que se había para determinar principalmente en medicina forense si se murió uno antes de respirar o no en un momento dado? Bueno, pues quiere decir que cuando no ha nacido, o sea, es feto todavía, sus pulmones no funcionan. Entonces, la oxigenación viene a través de la sangre, así como que fuera un hígado, como que fuera un pulmón, ¿va? Que le va llegando su sangre, así va a ser en ese momento, ¿verdad? Y es la maravilla de la naturaleza que cuando nace, pues se rompe el cordón umbilical, no hay sangre de la mamá. Entonces se estimula a que empiecen los pulmones a funcionar, ¿ven? Y cumplen la función de la oxigenación, ¿verdad? Pero aquí es el sitio por donde va a ir ese intercambio de nutrientes y oxígeno, ¿ok? En esta especie. ¿Ok? Ahí tenemos ya puntos. ¿De acuerdo? Vean, ahí eso está. Este no es mío, este sí es. Aquí está el granito que no me deja mentir, ¿verdad? Y aquí este es de un libro. ¿Ok? Y ahí está la palpación, vean, la palpación. Este cuatillo es diestro, por eso tiene su mano izquierda metida en el recto y la varía con la mano que él, pues, tiene mayor habilidad, ¿verdad? Y es más o menos lo que se está haciendo. ¿Ve? Aquí va dentro del recto y la varía va en la vagina y aquí va a meter, ¿ok? Eso no sé ni qué es este horrible cosa. Ya. ¿Alguna duda con lo que respecta al útero? ¿No? Entonces el útero es el órgano más grande del aparato reproductor de la hembra, ¿sí? Está ubicado entre las trompas uterinas y
la vagina propiamente dicha. Anatómicamente se conoce, digamos, como el aparato más grande, pero algo que quería decir también es que anatómicamente las trompas uterinas se llaman trompas uterinas o salpinges, ¿se recuerdan? No oviducto, como dicen muchos, ¿verdad? El oviducto es de las aves, e inclusive a veces puede ser alguna otra especie, no sé si en los reptiles o algo así, puede, como es una especie zoológicamente inferior, ¿verdad? Entonces todavía puede ser así. Bueno, después del útero, como estamos haciendo de craneal a caudal, va a venir la vagina. ¿Sí? La vagina. La vagina está dividida anatómicamente en dos porciones. Una porción más craneal y una porción más caudal. ¿Sí? Y la vagina se conoce como el órgano copulador de la hembra. ¿Por qué? Porque a la hora del coito, que es la reproducción, el acto sexual entre hembra y macho, la vagina es el lugar en donde va a penetrar el pene, ¿sí? Entonces ahí es el órgano que copula, ¿verdad? En el caso de la hembra. Y es donde el pene al penetrar luego va a depositar el semen, que puede ser que quede la deposición del semen sea vaginal, o inclusive hay especies que puede ser intrauterina, ¿ya? Entonces se conoce como el órgano copulador de la hembra, ¿sí? Para su estudio tiene igual las capas que hemos visto. Aquí, obviamente, vamos a tener una externa, que es la serosa, una muscular, que es la intermedia, que es muy similar la disposición a la mucosa del útero, pero es más débil en cuanto a su contracción muscular, ¿ya? Y la parte interna, que es la mucosa, que va a estar siempre con glándulas. Esas glándulas sirven para generar humedad, pero también de alguna forma producen secreciones ácidas. ¿Por qué? Porque es un medio de protección a la hembra, ¿ya? Con esa acidez protegen de cierto modo contra bacterias y otros agentes etiológicos patógenos, ¿sí? Y su epitelio pues de este tipo, que eso no es, solo puse ahí, pero no es de mi incumbencia. ¿Ok? Entonces, les decía, para su estudio está dividida en dos porciones la vagina. Una porción craneal y una porción caudal. La porción craneal, que es la que está inmediatamente después del cervix, ¿sí? Esa se llama vagina propiamente dicha. Y la porción caudal, la que está dirigida hacia la vulva, es el vestíbulo vaginal, ¿ya? Entonces, y en medio de los dos van a haber por lo menos dos estructuras que están como en el límite, ¿ya? Dividiendo entre ese límite que las estructuras vamos a decir a continuación, hacia craneal, la vagina propiamente dicha, y hacia caudal de las estructuras, el vestíbulo vaginal. Sin embargo, oigan bien para no confundirse, sin embargo, esas estructuras que se dice que están en medio, se le atribuyen al vestíbulo cuando hablemos de partes. ¿Se entendió lo que quiero decir? Que a pesar de que se usa como límite, cuando hablemos de las estructuras presentes según el lugar, se le van a atribuir a la porción caudal, que es el vestíbulo. ¿Está claro? ¿Y cuáles son las estructuras principalmente que están en medio y que se le atribuyen al vestíbulo? Va a ser el himen, ¿sí? Y van a ser la desembocadura de la uretra, o sea, el meato urinario externo. Ok, entonces vamos a ver. Prácticamente vean, como aquí está la vulvita, entonces la parte de es la vagina propiamente dicha, y este va a ser el vestíbulo vaginal. ¿Sí? Muy bien, y aquí en medio, el himen y el meato urinario externo. Vamos a ver. La vagina propiamente dicha es la porción más craneal, como habíamos dicho, ¿verdad? Es la porción que va a tener, de alguna forma, relación con el cervix. Y que en la vaca, la vagina propiamente dicha es la que tiene el fornix, porque es parte de la vagina, ¿va? Que está alrededor de ese cervix que se prolapsa, ¿se recuerdan? O se proyecta, sería la casa, ¿verdad? Bueno, entonces desde el cuello hasta la desembocadura de la uretra femenina o bien del himen, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? La uretra femenina y himen son dos cosas diferentes. Aquí como puse yo entre paréntesis pareciera como que fuera lo mismo, ¿verdad? Pero no. O sea, son dos, ahorita vamos a definirlos. ¿Ya? En esta como dibujito que me encontré por ahí, podemos ver acá, veamos a ver lo mismo que tenemos por acá, es el recto, ¿ven? Aquí de la vagina, aquí está el cuello cervix, la vejiga abajo. Miren, entonces, esto que miramos acá
es más o menos acá, y a la desembocadura aquí va a ser la mitad entre vagina propiamente dicha y el vestíbulo vaginal. ¿Ven? Bien. Entonces, la vagina propiamente dicha solo vamos a hablar que es la porción más craneal y la que está comprendida entre el meato urinario externo y el cervix. No tiene mayor estructuras anatómicas que describir. Pero al hablar de la porción más caudal de la vagina, hablamos del vestíbulo vaginal, ¿cierto? Y el vestíbulo vaginal va a ser la porción de la vagina que se comprende entre la vulva y la vagina propiamente dicha. Ahora, ¿qué estructuras? Aquí sí hay bastantes estructuras que podemos hablar. ¿Qué estructuras van a estar presentes en el vestíbulo vaginal? Pues prácticamente vamos a ver, solo que antes de las estructuras vamos a decir algunas cosas que se me han olvidado. Ya dijimos dónde está ubicado. Pero la inclinación, ¿sí? La inclinación del vestíbulo vaginal es caudo-ventralmente. ¿Qué significa? Que conforme se va haciendo hacia atrás, se va haciendo hacia abajo. ¿Ya? No es rectecita como la otra, digamos, ¿verdad? Sino que esta va a ir hacia atrás, se va a ir tirando hacia abajo. ¿Cuál es la causa o el motivo por el cual se inclina así? ¿Alguno se le ocurre? ¿Ah? No, el semen se iría para afuera. Ahí es algo negativo. Principalmente algo más frecuente que ocurre varias veces al día, la orina. ¿Por qué? Porque al orinar acá, entonces por gravedad está caída para que no se acumule. ¿Me explico? Porque al final la orina debe ser estéril. O sea, la orina en teoría debe ser limpia. ¿Sí? Pero al pasar mucho tiempo, si se acumulara en la vagina propia, en el vestíbulo vaginal, como el vestíbulo en un momento dado tiene conexión con el medio externo, podría haber alguna contaminación y ya generaría entonces una infección. Entonces, que la inclinación sea caudoventral es para favorecer por gravedad que la orina siga cayendo y no se quede acumulada. ¿Me expliqué? Bien. Y normalmente las paredes internas, que son las de la vagina, son elásticas y normalmente se juntan, ¿verdad? Lo que no permite que estén abiertas todo el tiempo. Hay cierta amplitud, pero normalmente se mantienen así. Ahora, ¿qué estructuras? Ahora sí vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar primero el himen. Segundo, el meato urinario externo. O sea, la abertura caudal de la uretra. ¿La abertura caudal de la uretra dónde estaba? Milton. Flores, Cadenillas. César, ¿verdad? No, ¿cómo es tu nombre? Erla, César no sé en esta experiencia. Erla. Ah, entonces no están aquí. A ver, Manuel. ¿Ah? No, la vértebra renal está hasta allá, el uretra está metido en el piñón. La abertura craneal de la uretra. El cuello de la vagina. Alguien que salga de todo este grupo. En el trígono vesical. ¿Qué es el trígono vesical? Ya que lo mencionó. ¿Ok? ¿Qué es el trígono vesical? No, siga, sigue, no lo mismo que él dijo. Primero tengo que pensar que es una estructura triangular. Y la base, ¿qué es la forma? La desembocadura de los uréteros. La desembocadura de los uréteros. Y el vértice. Ahí está. La abertura o el inicio o el agujero uretral interno. ¿Ya? Bueno. Entonces ahora el externo está acá. El himen está acá. Los bulbos vestibulares, ahora eso estamos mencionando, no los hemos descrito, ¿cierto? Y tenemos también las glándulas vestibulares y las vamos a describir mañana primero. Así que